En este segmento exploramos cómo Jesús conecta con la humanidad cotidiana y descubre la escuela del sufrimiento, la empatía y la presencia auténtica. Y pues bueno, en este viaje, Alberto, llegamos a la isla de Creta y bueno, tiene ya un contraste con este mundo previo de Alejandría. ¿Qué nos puedes decir de esta parte del viaje? Exactamente, Santi, pues digo, Creta es otra cosa muy diferente a lo que fue Alejandría. Aquí el ritmo pues cambia completamente, ¿no? Creta no es para nada una capital intelectual, es realmente un mosaico de aldeas, de pescadores, de campesinos, comerciantes, marineros. Y aquí Jesús pues no entra a debates filosóficos, ¿no? Sino que abraza el sufrimiento cotidiano, abraza el día a día de la gente común, de la gente que lucha por vivir, gente que tiene problemas con la familia, que tiene problemas con el trabajo, etcétera, ¿no? Y bueno, pues aquí también nos encontramos escenas muy humanas de parte de Jesús. Por ejemplo, él se Ok. encuentra con un marinero que acaba de perder a su hermano y Jesús lo acompaña en silencio en su duelo, ¿no? Y le ofrece un apoyo emocional que transformó completamente ese duelo de parte de ese marinero, ¿no? También pues se encuentra con una mujer que está muy preocupada por el futuro de uno de sus hijos y Jesús le enseña a confiar en la bondad de la vida mientras toma decisiones sabias. Entonces, pues ya vemos, ¿no? Es un encuentro, digamos, más doméstico, más personal, más del día a día, más de los problemas cotidianos, ¿no? Tiene un encuentro con un joven que era muy violento, que tenía malas influencias por malas compañías, y Jesús lo guía hacia una visión de autocontrol y una visión de propósito, ¿no? Entonces, pues estas interacciones muestran un Jesús profundamente humano, cálido, empático, y es un Jesús que enseña sin necesidad de discursos, solamente con su presencia y con escuchar las situaciones de la persona, ¿no? Creta es una escuela, digamos, del dolor humano para Jesús, y aquí Jesús aprende que realmente pues hay que leer el corazón individual de la persona, ¿no? Es muy interesante también esta parte del viaje. Te ahorita que lo que estás mencionando, ¿no? Y creo que la importancia de ver cada evento particular, ¿no? Y digo, en lo general, cómo cambia de Alejandría a Creta, que aquí, pues, al ser otra característica que no era un centro cultural, no había esta gente importante, quizás su poder adquisitivo y la manera de llevar la vida no era tan común y corriente, ¿no? Entonces no estaba tan apegado o no podía estar tan evidente, o sea, eran tan evidentes estos problemas. Pero llega a Creta y en Creta, tal cual como dices, se encuentra con el sufrimiento humano, ¿no? Que son finalmente la vida sencilla, más que el sufrimiento humano, la vida sencilla. Y cómo el día a día, pues, digo, es de todos, ¿no? Y los sufrimientos que nos pasan, como lo que decías al marinero que perdió a su hermano, lo que es un duelo. Yo creo que eso también es importante, ¿no? Por más que uno crea en la vida más allá de la muerte, pues siempre un duelo es algo fuerte, el perder a un ser querido y pues obviamente la importancia de tener esa empatía, de sentir ese pésame, ¿no? Que es importante. Y pues bueno, también en la enseñanza creo que de esta mujer que estaba preocupada y confiar, ¿no? En la bondad del universo, creo que ese es otro concepto que debemos de todos albergar, ¿no? Siempre estamos con ansiedad o con preocupaciones en la vida, pero si entendemos que el universo lo que busca es la justicia, ¿no? La verdad, la belleza, la bondad, que realmente es un universo bueno, ¿no? Que no estamos realmente aquí o un Dios que busca nuestro mal, sino más bien el bien, pues entonces empezamos a confiar, empezamos a interactuar más con nuestro universo, participar más de él en nuestras vidas, ¿no? Y pues bueno, la importancia de tener un autocontrol, ¿no? El joven violento, y digo, si ahorita nos puedes decir un poquito más de qué trataba, creo que este es un tema bastante interesante, la del joven violento. Si nos puedes contar un poquito más de cómo fue este episodio, Alberto. Eh, pues mira, el chico pues estaba rodeado de gente pues que, como bien lo dijo también en algún momento Jesús, ¿no? Realmente a veces el hacer el mal no es pecado porque no sabes que estás haciendo mal, ¿no? El problema es cuando ya haces situaciones malas sabiendo que no es lo correcto. Y esas eran las compañías que tenía este chico. Y bueno, pues ya, evidentemente esas compañías y esa situación le generaba también
problemas con la justicia, con los superiores. Y aquí pues lo interesante es eso, ¿no? Jesús no lo reprime, no lo castiga, no le reprocha su comportamiento, sino que le ayuda o lo incita a tener un control personal, un autocontrol de su parte y tener un propósito en la vida, o sea, darse cuenta que realmente si tú optas por seguir un camino negativo, pues eso va a traerte consecuencias y a final de cuentas tu propósito pues no va a llegar a ser el adecuado, ¿no? Entonces, pues eso fue lo que le mostró Jesús a este chico, lo encauzó por un camino ya más correcto, dejó esas amistades y se encauzó por un camino que incluso posteriormente ese chico ya en su madurez, pues se convirtió en un portador del mensaje de Jesús sin saberlo, sin saber que había platicado, que la persona con la que platicó en algún momento y que le ayudó a salir de sus malos momentos era esa misma persona de la cual él predicaba su enseñanza. Y esto es interesante, creo que ahorita tocaste un tema interesante, ¿no? Cómo a lo mejor nosotros vamos caminando en la vida y hacemos, digo, actos de bondad que a lo mejor para nosotros podrían ser insignificantes, una ayuda, un consejo, ¿no? Y lo impactante que fue para este joven, ¿no? Que venía de un camino malo, ¿no? Como bien dices, de malas enseñanzas y a través del autocontrol y de tener un propósito en la vida, pues acabó siendo embajador del evangelio, ¿no? Eso es, digo, maravilloso y que la misma persona que lo ayudó, ¿no? Tiempo después, sin saberlo él, es la persona que predicaba y la que también llevó su mensaje, ¿no? Qué bonito es este tema. Así es, y fíjate que se dio mucho esa mismo, ¿eh? O sea, digo, Jesús cambió muchas vidas, cambió muchas maneras de pensar, cambió muchos comportamientos en políticos, en militares, en nobles y también en gente común como este chico, ¿no? Y justamente todas esas personas que en algún momento hablaron con Jesús y que tenían ciertos comportamientos tal vez no tan positivos, no tan éticos, al final del día se convirtieron todos ellos en mensajeros del mensaje de Jesús. Sí, 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 y eso lo vemos también muy claramente en la Biblia, ¿no? En los diferentes, actores que después del cristianismo, que tuvieron estos cambios radicales, ¿no? De ser a lo mejor gente, violenta, ¿no? Con un propósito quizás, o unos métodos más que propósito, violento, ¿no? Cómo, la bondad de Jesús les ganó y cambiaron sus formas. Eso es muy interesante, siempre se me ha hecho muy interesante. Sí, así es, Santi. Y pues bueno, dejamos Creta y entramos al siguiente capítulo, que será el cuarto capítulo, la cuarta etapa de este viaje de Jesús por el Mediterráneo, y llegamos a la capital del imperio, a Roma, que son 6 meses que sembraron el futuro, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa en este tiempo que estuvo en Roma, en estos 6 meses? Y pues entramos a lo grande, Roma, que es la capital del mundo, ¿no? En ese momento, pues Roma es la capital que domina todo el Mediterráneo y más allá. Y durante 6 meses Jesús transforma vidas, sin discursos, sin escenarios y milagros, solo amistad, conversación y presencia. Aquí descubrimos cómo estas conexiones silenciosas sembraron la expansión futura del mensaje que cambiaría el planeta. Y aquí, ¿qué fue lo que pasó, Alberto? Creo que hay muchos eventos, pero ¿qué es lo que nos podrías resumir y puntualizar en esta etapa? Claro, claro, Santi. Bueno, nada más antes, pues geográficamente, digamos, para seguir lo que fue el trayecto de Jesús, al salir Jesús de Creta, pues ya se embarca nuevamente hacia el oeste, hacia el occidente, y, y bueno, pues llegan a lo que es el sur de lo que es ahora Italia, ¿no? Lo que es, bueno, primero a Malta, a la isla de Malta, y ya de Malta se dirigen a lo que ahora es Sicilia, y ya brincan a lo que es lo que es Italia, ¿no? Actualmente Italia, llegan a Nápoles, y ya a partir de Nápoles toman la famosísima Vía Apia, para dirigirse a Roma, ¿no? A la capital del mundo en ese momento, la capital del imperio y la capital del mundo. Se dice que en ese momento Roma pues andaba por ahí de los 2 millones de habitantes, imagínate nada más qué ciudad, ¿no? Sí, no debe ser todo el mundo. Así es. Sí, sí. Y bueno, pues fueron como lo comentas, fueron 6 meses, 6 meses durante los cuales Jesús no predica públicamente, como lo fue en todo el viaje, no va a plazas ni organiza grupos, sino que hace las cosas mucho más profundamente, ¿no? Aquí el punto es súper importante, Jesús crea amistades, eso es digamos, lo más trascendental de su estancia en Roma. Y son amistades que va creando una por una,
de una manera silenciosa y profunda. Se comenta durante el libro y se hace énfasis en esta parte de los viajes que Jesús era una persona sumamente carismática, ¿no? Sumamente carismática. O sea, tenía una capacidad de hacer amistad impresionante, ¿no? Y todo era en base a justamente pues a su reflejo de bondad, de tranquilidad, de, de empatía, ¿no? Entonces, eso fue lo que hizo principalmente en Roma y bueno, entre toda la gente que conoció, imagínate, durante 6 meses del mundo de gente que conoció, podemos hablar específicamente de 30 personas con las cuales convivió, platicó e influenció de una manera tan fuerte que de hecho esas 30 personas fueron ya pilares fundamentales para poder repartir, distribuir, eh, divulgar el mensaje de Jesús ya posteriormente, ¿no? Entonces, y fueron, pues evidentemente, piezas fundamentales para la expansión temprana del cristianismo en lo que fue el Mediterráneo y Europa, ¿no? Y bueno, entre esas personas, pues había nobles, había políticos, había militares. Por ejemplo, también había un médico griego que era muy sensible, había un militar británico que era rígido, pero era una persona muy noble, había un abogado romano que estaba obsesionado con la justicia, había filósofos escépticos que estaban cansados de los dogmas, comerciantes judíos que estaban llenos de dudas religiosas respecto a sus creencias, y también había esclavos y había sirvientes, ¿no? Que estaban necesitados de dignidad. Entonces, pues es también un crisol interesantísimo de gente y todos ellos, como comento, pues fueron posteriormente piezas fundamentales para la expansión de lo que fue el cristianismo temprano, ¿no? Y Jesús los visita en sus casas, come con ellos, pero no son comidas fastuosas, ¿no? Son comidas en casas, sencillas, en los cuales en ese tiempo pues se dedica a escucharlos, eh, comparte caminatas con ellos también y pues los escucha como si fueran su única prioridad, ¿no? A cada uno de ellos. Y esto es interesante, digo, ahorita estábamos enfocándonos mucho en Roma, pero tal cual que dijiste, te entró él por la parte del sur de Italia, ¿no? Y es obviamente un poco diferente a la del centro. Y creo que en esta parte del sur de Italia se encuentra otra vez con personas de todos los estratos. ¿Y qué eventos en específico? Que a lo mejor qué cosa sucedió en esta parte cuando estuvo en Sicilia? Que nos pudiéramos llevar alguna enseñanza que tú veas, Alberto. Obviamente en cada punto platicó con gente diferente y en cada punto tocó temas y tocó corazones, ¿no? Digo, realmente no, vaya, para todo lo que vio en el tour, pues no fueron temas demasiado trascendentes, simplemente el escuchar persona a persona y cambiarles la vida o el momento a cada persona en lo particular. Enseñó precisamente el tema de los militares, enseñó a un oficial a tratar a sus subordinados con justicia y no con disciplina, o sea, cómo fue cambiando las naturalezas, ¿no? De la dinámica. También creo que aquí viene el ejemplo o el tema donde había un joven esclavo que independiente de la situación externa, ¿no? De la condición en la que estaba, pues encontró su valor interior y que, bueno, obviamente se basó en esto, ¿no? Se refugió en esto y no, independiente de la situación en la que estaba. Y creo que estos son algunos de los temas donde vamos viendo cómo los temas comunes, ¿no? Que vivimos, el del día a día, se van presentando y cómo los va resolviendo Jesús. Sí, inclusive, fíjate ahorita que comentas, ¿no? Que pues tanto tuvo ese episodio con el militar como con el esclavo, también se escribe en el libro que, bueno, como Gonod, pues como ya lo platicamos, era un comerciante adinerado y traía mensajes de la nobleza de la India, dirigido al emperador romano. Entonces le tocó a Jesús convivir incluso con Tiberio, ¿no? Que era el emperador y el mismo emperador se lo comentó a uno de sus asesores que si tuviera la personalidad y la bondad de Jesús, que sí realmente sería un gran emperador. El mismo Tiberio lo dijo, ¿no? Entonces digo, eso realmente te muestra la capacidad de Jesús de llegar a cualquier persona, ¿no? Desde el esclavo eh, necesitado de dignidad, como ya lo dijimos, hasta el mismo emperador romano.
Y este es un tema muy particular, ¿no? A mí, yo cuando leí esta parte que se me hace tan interesante, ¿no? Cómo, pues sí, estamos hablando de que estaba con el máximo autoridad absoluta, el rey, ¿no? El César en ese momento, el emperador era lo máximo y cómo eh, pues dejó esta impresión, ¿no? Y que quizás no lo vemos en la historia, ¿no? Pero que existió este encuentro, ¿no? Y para mí se me hace fascinante que Jesús llegó a estar con el emperador romano, siendo que después, años después, iba a ser crucificado por la misma Estado romano, ¿no? A mí se me hace fascinante y todas estas conexiones que vemos más allá del relato clásico, de la información clásica que tenemos sobre Jesús, ¿no? Es un capítulo tan importante y tan interesante que realmente desconocemos, ¿no? Lo que conocemos de Jesús normalmente, cuando no hemos leído el libro durante, pues es lo que sucedió en su niñez, lo que sucedió en su preadolescencia, y ya de ahí nos brincamos hasta, pues hasta la parte de su ministerio público, ¿no? Pero toda esta parte tan enriquecedora, pues realmente no la conocemos. No, y yo veo también en este peregrinaje, en este tour, ¿no? Del Mediterráneo que dio, ¿no? Al principio vimos que en Alejandría el conocimiento, en Creta y en el sur, pues la vida y el día a día. Pero yo creo que en Roma viene toda la parte de la administración pública, de la política, de más allá del conocimiento, del manejo del imperio. Pensemos en esto, tal cual como lo dijiste, en 2 millones de personas concentradas en esas épocas era todo el mundo y cómo desde ahí realmente se gestaba la administración del mundo, ¿no? Desde las Islas Británicas hasta Judea, pasando por todo el norte de África, la importancia sí, el conocimiento que sacó de estas interacciones con este tipo de personajes, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, como bien lo dices, pues en Roma Jesús se expone al poder político, a la ley, a los sistemas de control, que obviamente nos podemos imaginar, ¿no? O sea, Roma tenía tanto control sobre sus colonias, y sus colonias eran tan diversas que pues efectivamente debía tener un sistema para que no se le salieran de las manos, ¿no? Entonces, a todo eso se enfrenta Jesús en Roma, y ¿sabes qué? A la desigualdad estructural, ¿no? Porque ahí se Claro. encuentra desde justamente el emperador, la nobleza, hasta los esclavos que viven en condiciones verdaderamente pues inhumanas, ¿no? Infrahumanas. Entonces, pues es un impacto muy fuerte que evidentemente le genera una gran enseñanza y un gran conocimiento. Esto es muy interesante, ¿no? Los polos de entre la nobleza, la riqueza, el poder absoluto a la esclavitud y la pérdida completa de tu libertad. O sea, ahí yo creo que él, en su naturaleza divina, creo que fue una gran enseñanza ver estos contrastes, ¿no? Cómo en una misma ciudad podías tener sí, esta polaridad, ¿no? Esta polarización tan significativa de la gente. En The Divine Within compartimos conversaciones reales que llevan a una conexión personal con Dios. Fortalece tu fe, crece espiritualmente y descubre lo divino dentro de ti. Ven y camina con nosotros en este viaje espiritual.